Bueno, en este video voy a tratar de dar una noción rápida de lo que es la función derivada y al mismo tiempo su aplicación más sencilla. Dada una función cualquiera, por ejemplo esta, esto lo escribo muy bien, esta función por ejemplo, que va a ser, déjenme mirar que lo tengo anotado por acá, 2x cubo menos 5x cuadrado más 4x más 5. Una función polinómica como esta tiene una función auxiliar, que podemos decir que es una función auxiliar, que sería su función derivada. Se le pone una comilla acá y se lee f' de x. La función original la llamamos la primitiva, o sea, esta sería la función primitiva y esta sería la función derivada. Bueno, la función derivada, ¿cómo se consigue? Voy a usar el algoritmo, pero no lo voy a explicar detalladamente. El primer término lo conseguimos del primer término, el segundo término del segundo, el tercero del tercero y así. Para conseguir el primer término de este término, multiplicamos la constante por el exponente, 2 por 3, 6, y bajamos un grado en la potencia de x, o sea, x cuadrado. Ahora conseguimos el segundo término del segundo término. Multiplicamos la constante por el exponente, menos 10, y bajamos un grado a la potencia de x, nos queda x. Ahora multiplicamos para el tercer término, para obtener el tercer término del tercer término, multiplicamos la constante por el exponente, que en este caso sería 1, 4 por 1, 4, y al bajar un grado a la potencia de x, pasamos de x a x a la 0, que es 1, o sea, quedaría 4 por 1, aunque no precisa escribir el 1, claro. Y como este término tiene grado 0, directamente cuando bajamos un grado pasamos a un monomio nulo, o sea, a 0. O sea, de número, el término independiente al derivarlo lo derivamos a 0. Y entonces la función derivada resulta ser esta. F' de x igual 6x cuadrado menos 10x más 4. ¿De qué sirve la función derivada? La función derivada nos da información sobre la función primitiva. Nos da información sobre la función primitiva. En total, es una función auxiliar para nosotros. El objetivo nuestro cuando la hallamos no necesariamente es graficarla o estudiarla, sino usarla como una función auxiliar para poder estudiar y graficar la función primitiva. Pero ¿cuál es específicamente la información que nos ofrece la función derivada sobre la función primitiva? Bueno, la gráfica de esta función polinómica tercer grado es más o menos así. Más o menos así. Lo que nos va a dar como información la función derivada sobre la función primitiva es la posición de las rectas tangentes a la gráfica de la función primitiva. Esta es la gráfica de f, ¿verdad? Lo que la función derivada nos informa, de lo que la función derivada nos informa es de la posición de las tangentes
tangente 1, tangente 2, tangente 3, tangente 4, de las tangentes a la gráfica de la función primitiva. Para eso, específicamente lo que nos da como información la función derivada son las inclinaciones o pendientes de esas tangentes. Por ejemplo, si calculáramos f' de 1, por ejemplo, f' de 1, lo que podemos hacer es sustituimos 6 por 1 al cuadrado menos 10 por 1 más 4, y eso nos da f' de 1, nos da 6 más 4, 10 menos 10, 0. 0. F' de 1 es igual a 0. Bueno, este valor 0 es la inclinación de una tangente. Ese valor es la inclinación de una tangente. ¿De cuál tangente? ¿En qué parte de la gráfica? Ese es el asunto. Hay una tangente que tiene pendiente 0. Una recta que tiene inclinación 0 es una recta que está en posición horizontal. Bueno, para averiguar dónde se supone que está esa tangente, gráficamente hablando, tenemos que averiguar cuál es su punto de apoyo. Por ejemplo, esta tangente de acá, tiene este punto de apoyo. Esta de acá tiene este punto de apoyo. Este punto de apoyo. Y esta de acá tiene este punto de apoyo. O sea, tenemos que averiguar el punto de apoyo. Tenemos que darnos cuenta que hemos usado el valor x igual 1. Y ese punto de apoyo, llamémosle t, va a tener justamente su primera coordenada x igual 1. Y la otra que no conocemos, bueno, este es un punto de la gráfica de la primitiva. Así que usemos la función primitiva para hallar la otra coordenada del punto, que va a ser f de 1. F de 1. F de 1 va a ser 2. Bueno, si sustituimos 1 nos queda 2 por 1 al cubo, menos 5 por 1 al cuadrado, más 4 por 1, más 5. Todas las potencias de 1 son 1, así que es 2 por 1, menos 5 por 1, más 4 por 1, más 5. El total es 2 menos 5 más 4 más 5. Y eso nos da 6. O sea que la otra coordenada del punto de apoyo de esa tangente es 6. A ver, repito esa parte. Dije que la información que nos da la función derivada sobre la función primitiva es la posición de las tangentes al gráfico de la función primitiva. Las tangentes son infinitas y envuelven de cierta manera el gráfico, ¿verdad? Lo envuelven en todo su recorrido. Y cada tangente tiene un punto de apoyo, que es el punto de tangencia, digamos. Cada tangente tiene un punto de tangencia. En ese punto de tangencia la dirección de la curva y la dirección de la tangente son las mismas. Pero si calculo un valor cualquiera de la derivada f' de 1, por ejemplo, y en este caso me dio 0, lo que obtengo entonces es la inclinación o pendiente de una tangente. Pero también tengo que determinar en qué punto se apoya, cuál es el punto de tangencia de esa tangente que tiene pendiente 0 en este caso. Y aquí lo hallé, ¿verdad? ¿Cómo lo hallé? Bueno, usé el valor x igual 1. Entonces esa es la primera coordenada del punto.
y la segunda coordenada del punto la obtengo sustituyendo ese valor en la función primitiva, f de 1 me dio 6. El punto de tangencia es 1, 6. Gráficamente quiere decir que en el punto 1, 6, 3, 4, 5, 6, tenemos el punto T de tangencia y que la tangente en ese punto es una tangente horizontal. Está en esta posición. El gráfico no me queda claro en qué posición está con respecto a este punto de tangencia, pero sé que en este punto del gráfico la tangente tiene esta posición, está horizontal, está en posición horizontal con respecto al eje X. Este es el eje de la función, este de acá, y este es el eje X. Bueno, esa es la información que me ofrece la función derivada, la posición de las tangentes en cada punto de la gráfica. Y cada punto de la gráfica va a ser el punto de tangencia de esa tangente. Bueno, el asunto ahora es cómo usar eso para graficar. Bueno, partamos de la misma función que habíamos elegido. F de x igual 2x cubo menos 5x cuadrado más 4x más 5. La función derivada era f' de x igual 2 por 3, 6, bajo un grado, menos 5 por 2, 10, menos 10 digo, bajo un grado, 4 por 1, 4, bajo un grado, así que queda 4, y el 5 es término independiente, si bajo un grado me queda 0, no lo escribo. ¿Cómo uso de manera más eficiente la función derivada? Bueno, lo que tengo que hacer es estudiar el signo de la función derivada. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo el sistema de ejes, ¿no? X, f de x. Yo tengo el sistema de ejes. Una recta que tenga pendiente o inclinación positiva va a estar en esta posición. Mirando de izquierda a derecha va a tener una trayectoria ascendente. Mirando de izquierda a derecha. Y esto es una inclinación positiva. Si esta fuera una tangente al gráfico, la función derivada me daría un valor positivo en el punto de tangencia. Me ofrecería un valor positivo que sería la inclinación de esta recta, porque la inclinación es efectivamente positiva. Y por supuesto que también existe la posibilidad de una inclinación negativa, que de izquierda a derecha sería una trayectoria descendente. Esto es una inclinación negativa y esto es una inclinación positiva. Inclinación negativa. Bueno, entonces la idea es que si estudiamos el signo de la derivada, podemos determinar en qué región las tangentes tienen inclinación positiva, en qué región tienen inclinación negativa y en qué puntos específicamente las tangentes tienen inclinación cero, o sea, son horizontales. Para estudiar el signo de la función derivada, hallamos sus raíces, aplicamos báscaras, x igual a 10 más menos la raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado 100
menos 4 por 6, 24 por 4, 96, sobre el doble de 6, que es 12. Esto es la raíz cuadrada de 4, que es 2. 10 más 2, 12 dividido 2, 1. Y 10 menos 2 son 8. Dividido 12 es lo mismo que 4 sextos, es lo mismo que 2 tercios. Así que las raíces de la derivada de esta función, de la función f, las raíces de la derivada son 1 y 2 tercios. Si estudiamos el signo de la función derivada, signo de f' de x, colocamos las raíces, 2 tercios, 1, como la constante principal es positiva, a la derecha el signo es positivo, luego negativo, luego positivo, 0 en las raíces. ¿Y qué podemos decir? Bueno, que en esta región, antes de 2 tercios, las tangentes están en una posición ascendente, porque las inclinaciones son positivas. Que entre 2 tercios y 1 están en posición descendente porque las inclinaciones son negativas. Y luego entre 1 y más infinito vuelven a estar en posición ascendente. Cuando las tangentes están en posición ascendente, se dice que la función crece. Cuando están en posición descendente, se dice que la función decrece. Y cuando están de nuevo en posición ascendente las tangentes, se dice que en esa región la función crece. Entonces, lo que me indican las tangentes es el crecimiento de la función f, de la función primitiva. Es el crecimiento de la función f primitiva. El signo de la derivada expresa el crecimiento de la función primitiva. También hay que destacar que en el punto de coordenada x igual 2 tercios, en x igual 2 tercios tenemos una tangente horizontal. Y la gráfica en ese punto vendría a ser esto. O sea, tiene un punto de culminación donde la tangente es horizontal. Se dice que en ese punto, ¿no?, en punto de culminación, la función primitiva tiene un máximo local. Y aquí tenemos también una tangente horizontal por la pendiente 0 que me indica la derivada, y el gráfico vendría a ser algo así, vendría a ser esto. Y ahí tenemos un punto en x igual 1 donde la función primitiva tiene un mínimo local. A los máximos y mínimos locales se les llama en general extremos relativos. Se dice que son locales porque no necesariamente son el máximo absoluto de la función, porque puede haber valores más grandes, o ni tampoco el mínimo absoluto, no tienen por qué serlo, sino que son máximos en el sentido de que alrededor, por ejemplo, el máximo local es máximo local porque alrededor del máximo la función toma valores menores, y alrededor de un mínimo local de la función la función toma valores mayores, en los alrededores, mayores o iguales. Bueno, en el caso del máximo local, alrededor del máximo local, en un entorno del máximo local, la función toma valores menores o iguales que el máximo local.
Pero si ustedes observan, la idea es que la función derivada solo con el signo ya nos cuenta cómo es el gráfico, nos informa acerca de cómo es más o menos la forma del gráfico de la, no en todo su detalle, pero sí de manera general, cómo es la forma del gráfico de la función primitiva. ¿Sí? Nos da la idea de que es una curva de este tipo. Ahora, para poder graficar enteramente la función, necesitamos fijarnos de nuevo en la función primitiva. Así que vamos a tratar ahora de graficar la función primitiva usando la propia expresión de la función primitiva y el signo de la derivada. Así que vamos a escribir, a ver, la función primitiva era f de x igual 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 4x más 5. Y el signo de la función derivada era, como pueden ver, ya no me interesa en este momento la fórmula de la función derivada. Me alcanza con pensar en el signo. Tenía raíces 2 tercios, 1, el signo era positivo, negativo, positivo, lo cual implicaba que en esta zona la función crece, luego en esta decrece, en esta función crece. Aquí tengo un mínimo local y aquí tengo un máximo local. Bueno, para poder graficar a partir de esto, a partir del signo de derivada y la fórmula de la función primitiva, vamos a trazar los ejes vamos a tomar algún valor destacado de la función primitiva. Por ejemplo, f de 0 es igual al término independiente 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo entonces un punto de la gráfica de f, que es la ordenada del origen. O sea, la ordenada del origen es 5 y este es el corte de su gráfica con el eje de la función, con el eje y. Bueno, lo que tenemos que hacer para usar bien el signo de la función derivada es calcular este máximo y calcular este mínimo. O sea, darle a la x el valor 2 tercios y calcular f de 2 tercios y después darle a la x el valor 1 y calcular f de 1. O sea, encontrar en realidad los puntos de tangencia de esas tangentes que están en posición horizontal. Así que vamos a calcular por acá abajo f de 1. Bueno, f de 1 ya lo habíamos calculado y nos daba 6. Y luego deberíamos calcular f de 2 tercios. F de 2 tercios. Bueno, para calcular f de 2 tercios es más complicado porque es una fracción. Podríamos usar el esquema Ruffini, ¿verdad? 2 menos 5, 4, 5. Bajamos por 2 tercios. Espero no tener que llegar a usar la calculadora. A ver, bajo el 2, 2 por 2, 4, 4 tercios, 4 menos 15 menos 11 tercios,
menos 11 tercios, menos 22 novenos. Bueno, acá 4 por 9, 36, menos 22, 14 novenos. 14 novenos, 14 por 2, 28, 27 avos. Bueno, acá ese número es realmente complicado. 5 por 7, 35, me llevo 3. 5 por 2, 135. 135 más 28. 135 más 28. Y debería dividir después. Así que vamos a usar la calculadora del celular. La calculadora del celular. A ver, acá. Sería 135 más 28. 163. 27 avos entonces. Y eso es más o menos en decimales. Dividido 27. Estoy calculando mal. 163 dividido 27 es aproximadamente 6,03. 6,03. Bueno, esta es una función que resulta muy interesante por el hecho de que el valor máximo local y el valor mínimo local son muy pero muy similares, y el menor error de aproximación haría que parecieran iguales cuando no lo pueden ser. Pongámosles que por aquí tengo 2 tercios y por aquí tengo el valor 1. Entonces en 2 tercios la función primitiva estaría valiendo 6,03. Pongámosle que 6,03 está por aquí, no respetando para nada la escala, ¿no? No la puedo respetar porque la diferencia entre 6 y 0,03 es muy pequeña. Y luego en 1 vale 6. Pongámosle que está por acá el 6, ¿no? Evidentemente que no estoy respetando la escala. Y aquí tendría otro punto de tangencia. En estos dos puntos, este de aquí y este de aquí, lo que yo tengo son las tangentes horizontales. Esta tangente y esta tangente. Y entonces tengo que recordar que en este punto la función tiene un máximo local y en este punto un mínimo local. Entonces la función tendría esta gráfica. A ver si se ve ahí. Tendría esa gráfica, ¿verdad? Acá tengo entonces el máximo local, que es 6,03, y acá tengo el mínimo local, que es 6. Por supuesto que tuve que exagerar la distancia acá entre 6 y 6,03, porque resultaron valores extremadamente próximos. Pero básicamente esta es la historia de cómo se usa el signo de la función derivada para poder graficar una función polinómica de tercer grado. Y también es un poco una explicación del significado de lo que es la función derivada.